como decía antes. La igualdad es muy bien. básica porque no puede haber un alumno que por el hecho de haber nacido un poco más allá que otro reciba una educación diferente. Hay que intentar igualarla lo máximo posible, es algo básico. Exacto. Y ese es uno de los programas que en este momento es el programa estrella, porque lógicamente todo lo que tú has dicho son mejoras del sistema educativo, pero no dejan de venir a complementar. El bilingüismo, pues lógicamente dotará y preparará a nuestros estudiantes de una manera mucho más eficaz. Las nuevas tecnologías, exactamente lo mismo, con el programa Red 21, que lo conocemos todos, donde se van a llevar los mini portátiles y el uso privativo de estos mini portátiles que pueden hacer los alumnos que así lo quieran, pues va a hacer que los alumnos trabajen con otro medio, con otra herramienta, porque se trata de trabajar con otra herramienta, donde puede aparecer el libro electrónico, pero que no significa, como pueden pensar algunos, que el libro habitual pueda desaparecer. Yo, para mí, sería la mayor de las desgracias que podríamos sufrir en este país, lógicamente, porque los que hemos estudiado sobre el papel, no es porque estemos aquí los dados, creo que el papel te da mucho conocimiento, te da muchas formas de reflexión que son importantes. Lo seguimos haciendo. Efectivamente. Yo imprimo. Y subrayamos y escribimos. Yo también, ¿no? Leoncio, con estos datos que nos ha dado bienvenido, de intentar seguir superarnos, de intentar que todos los alumnos de nuestra comunidad tengan las mismas oportunidades, llegamos a otra pregunta. Este informe no solo nos compara con el resto del país, que es de lo que ya nos has explicado, sino también con otros países. En ese ámbito, ¿qué tal vamos, Leoncio? Bueno, en general estamos perfectamente situados en los países punteros, es decir, unas puntuaciones globales de 503, 514, 518 nos sitúan al lado de Bélgica, al lado de Holanda, al lado de Canadá, al lado de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Nos sitúan perfectamente en ese grupo que está bastante por encima de la media en rendimiento en términos de países de OCDE y mucho por encima, incluyendo los países que no son miembros de OCDE, aunque hay países que no son miembros de OCDE, como Hong Kong, y tiene evidentemente un sistema que funciona de manera muy eficiente, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, que estamos plenamente situados a nivel internacional, ¿no? Me gustaría hacer una cuestión en relación con por qué, porque yo creo que es importante también, ¿no? Y vale la pena reflexionar y explicar a la sociedad por qué estamos aquí. Es decir, ¿por qué estamos aquí? Yo quizás no tenga todas las respuestas, ¿no? Pero al menos desde mi punto de vista, hay tres razones fundamentales que vienen a intentar justificar un poco, de mi perspectiva, de mis estudios, esta situación. Yo entiendo, por una parte, que hay un proceso histórico fundamental en toda esta indicación de números, ¿no? Es decir, en Castilla, tradicionalmente, desde el siglo XIX, ha habido una conciencia social hacia la educación. La educación ha sido el instrumento de superación, el instrumento de cambio, el instrumento de movilidad. Y eso desde el siglo XIX, cuando empezó la escolarización y con la cuestión de nuestro propio sistema actual, la cuña de la escolarización estaba aquí, hacia Santander. Quiere decir que históricamente hay una vinculación muy fuerte en Castilla con la educación. Esa conciencia histórica y conciencia social sobre la educación creo que evidentemente también está aquí en todo este esfuerzo global que se hace, y estos son un poco los resultados comparados a nivel internacional. Yo creo también que el sistema productivo, en este caso, creo que nos protege desde mi punto de vista. Es decir, Castilla y León no es una comunidad autónoma específicamente que dependa del segundo sector económico, del comercio y la industria, ¿no? Somos una zona de formación, una zona de educación, y tenemos una estructura económica más bien fundamental en el sector primario y en el sector servicios. Pero en estos momentos, y justamente el sector servicios, que es el sector económico de futuro, nos está protegiendo. Por ejemplo, no ha habido, digamos, el abandono escolar que ha habido en otras autonomías durante estos años de atrás, ¿verdad? Con motivo del boom económico, ha habido un alejamiento de la educación. Y aquí en Castilla esto no se ha producido. Es decir, que en este sentido, nuestra propia estructura económica, yo creo que nos está ayudando a comprender esta situación y nos está protegiendo en términos educativos. Pero también hay que subrayar la dimensión política en tercer lugar, evidentemente. Desde hace décadas se viene haciendo un gran esfuerzo por la educación aquí, en el ámbito de programas, como bienvenido subrayaba, y en el ámbito de muchas otras actuaciones. Y un dato es claro, que se subraya casi siempre en este caso, ¿no? Castilla y León tiene en torno al 7% de profesores interinos. Es la comunidad autónoma de toda España con menor porcentaje
de interinos, en otras se sube al 10, al 12, al 15, al 20, etcétera, etcétera. Quiere decirse que esa política de protección, de ayuda y colaboración tiene al final sus efectos y sus recompensas, ¿no? La inversión en educación. La inversión, tanto en términos de Producto Interior Bruto como en términos de gasto por alumno, la Comunidad de Castilla y León es una de las comunidades que más gasta por alumno y no es de las más ricas. O las comunidades que son más ricas gastan menos, ¿no? Es verdad que no siempre ocurre que hay una relación recíproca entre gasto y rendimiento. Hay comunidades autónomas, como el País Vasco, que gasta por alumno más que Castilla y León, y sus resultados, evidentemente, son buenos también, evidentemente, pero no están al nivel que está de Castilla y León. Depende, por tanto, de hacia dónde se oriente, en términos políticos, la inversión. Sí, bienvenido. Me gustaría, me alegro muchísimo que haya sido mi amigo Leoncio el que haya dicho este dato, porque lo dice desde fuera de la Consejería de Educación. Muchas veces puede parecer que queremos vender algo que no se puede vender. Yo me alegro que sea él, como experto educativo, como catedrático de educación comparada, el que haya dado este dato, porque verdaderamente es totalmente cierto lo que acaba de comentar, que Castilla y León está haciendo un esfuerzo muy por encima de sus posibilidades para invertir en educación más allá de lo que incluso podría invertir. Creo que ha sido un poco la estrella, el programa estrella de la Junta de Castilla y León, y esa consecuencia es los resultados de este informe PISA, ¿no? Pues creo que los telespectadores estarán de acuerdo conmigo en que no podíamos haber traído a dos personas mejor buscadas para hablar de este tema. Hemos, yo creo, comprendido con ellos dos perfectamente el nivel de importancia de este estudio, el por qué en Castilla y León se consiguen esos datos, como nos explicaba Leoncio, por historia, por política y por economía, por el mundo que nos rodea, y es una pena que por cuestión de tiempo no podamos seguir con estas reflexiones que nos gustaría. Yo prometo proponer un programa entero simplemente de educación y volverles a traer para que a ustedes les quede todavía más claro, porque vemos que hay muchísimo de lo que hablar y muchísimo que comparar y muchísimo de lo que sentirnos orgullosos como castellanos y leoneses, que eso también nos gusta mucho. Así que disculparme que no os permita más tiempo, esto es así, y os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado esta noche en Salamanca. Es así, a los dos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.